tal, amigos en toda la provincia? Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes, pero sobre todo poderles traer información de relevancia para la provincia. Nos acompaña en esta ocasión el ministro de Transportes y Obras Públicas, Darío Herrera, a quien damos la bienvenida. Ministro, bienvenido. También nos acompaña desde la redacción, se nos une Jaime Ugalde Moreira, editor jefe de Medios Ediasa. Ministro, en Manabí hay un grupo de más de 40 proyectos que están en diferentes fases. Unos están postulados, otros están en revisión y otros más, como es el caso del Palacio Municipal de Portoviejo, están esperando por el pago de planillas. En este caso puntual hablamos de $180,000 con un avance de obra del 97%, apenas un 3% para terminar. ¿Hay fecha para este desembolso? Sí, buenos días, Consuelo, y un placer estar aquí contigo y con Jaime también. Un saludo, Jaime. Gracias por el espacio y la entrevista, sí. Sí, he escuchado y leído también ahí algunos comentarios sobre esto del Palacio Municipal. Este es uno de muchos, ¿no? Proyectos que estaban dentro del paquete de reconstrucción, que por a veces motivos han tenido este tipo de retrasos, sobre todo administrativos, en meses. Y bueno, arrastres vienen desde muchísimo tiempo atrás. Se Bueno, ahora debe aparentemente exactamente el atraso, $148,000, perdón, el atraso ahora 148,000. aparentemente es por tema económico netamente, ministro. Es un tema de un pago una factura, una orden de cambio complementaria desde el año 2020 por $148,000. Tengo el dato que me han pasado de este tema. Nosotros ya hemos ordenado el destrave, le digo yo, de cada una de estas planillas, tal como lo hicimos con el Hospital de Pedernales, como algunas otras en el Hospital de Bahía, entre otras de estas ¿Hay obras que fecha, son muy ministro, ya complejas para que por se el tema de las destraben sierras. esos fondos? ¿Perdón? ¿Hay fecha para que se destraben esos fondos? Lo antes posible, Consuelo. No puedo dar una fecha, es un tema administrativo netamente, pero nosotros trabajamos alrededor de $3 millones en lo que correspondía al Hospital de Pedernales en 9 días. Fueron 12 planillas en 9 días, entonces no creo que se demore mucho esto de aquí. Muchas de estas planillas, le voy a ser muy sincero, han estado completamente fuera del radar, no solamente de este ministerio, porque usted tiene aquí coejecuciones con diferentes organismos de financiamiento, con contratistas, etcétera. Entonces, especialmente los cierres, ¿Cómo es cuando que obras usted de llega a finales, reconstrucción, ministro, salen del radar? si me permite un ratito, Consuelo, Ok. quería emitir un criterio. El problema de los cierres de estas obras es donde usted tiene muchísimos cuellos de botella. Muchas de estas obras llevan cierres desde hace 3, 4, 5 años y todavía no se han terminado. Cierres que también nos ayudarían a nosotros en algún momento a determinar cuál es el saldo real que queda en el Fondo de Reconstrucción de Manabí. Muy importante y que los manavitas no conocemos y que nosotros estamos tratando en este momento de poner punto y coma con el último centavo. Entonces es muy importante también que los manavitas lo conozcan. Es decir, no saben, ministro, buenos días, no saben cuánto es el dinero que está disponible para continuar con la reconstrucción. Jaime, nunca, a ver, vea, en primer lugar yo quiero decirle algo, ¿no? Yo no soy político y no estoy en campaña. ¿Okay? Yo soy un funcionario que quiere lo mejor para Manabí, así como lo quiere el presidente Guillermo Lasso. De entrada, los comentarios que se han vertido en los últimos días son imprecisos y desacertados, porque no tienen todo el conocimiento. Si usted me pregunta a mí, ¿se sabe el saldo de la reconstrucción de Manabí con punto y coma? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque tenemos nosotros proyectos desde hace 6 años, no solamente este gobierno, desde hace 6 años que no han sido cuadrados. Es decir, quizás uno tenía un presupuesto de $8 millones, pero resultó costando 7.650.000 o 8.500.000, no se sabe. Ese sube y baja, tiene que hacerse un cuadro, un arqueo de cada uno de estos proyectos para determinar cuál es el saldo final. El saldo final del fondo de la ley de reconstrucción no es un saldo o un dinero que está en una cuenta bancaria. Eso hay que entenderlo bien. Estos dineros ingresaron a las arcas del Estado en el año 2016, todos nuestros impuestos, donaciones, etcétera, y se metieron en un solo saco. Acuérdese usted de que en ese tiempo se sugería, había la sugerencia de que exista o se forme un fideicomiso para el manejo de esto. Si se hubiera hecho Señor eso ministro, en ese disculpe que lo momento, interrumpa, una precisión. nunca se hizo, entonces no tenemos el saldo. Perdón que lo interrumpa, con ánimo de buscar precisiones, señor ministro. La ley establece que haya una subcuenta y de hecho la subcuenta fue creada.
Puede ser, pero en este momento usted no tiene en la subcuenta, ¿no es cierto? Si usted no tiene en este momento el cuadre de cada uno de los proyectos, usted no podría cuadrar el número de proyectos con el monto asignado a cada uno de ellos y cuánto falta para poder financiar los que siguen. Entonces, ese es un problema que se ha venido arrastrando y ciertamente gobiernos anteriores y la complejidad de esto en la administración fue abrumante. El ministro Cabrera comenzó este trabajo, cuadró lo que más pudo. Nosotros hemos tomado ahora la reactivación de ese proceso de cuadre y una de mis prioridades es terminar este proceso porque yo honestamente, Jaime, le digo, el Comité de la Reconstrucción de Manabí, luego de 6 años de existir, no tiene sentido de seguir funcionando. Se lo he dicho a los miembros del comité en la sesión número 51, que fue hace un par de días. Le dije, señores, tenemos que cuadrar los saldos, determinar los proyectos y en algún momento los proyectos que ya no tengan fuentes de financiamiento porque se ha esperado demasiado tiempo, el gobierno nacional se ha comprometido a la búsqueda de esa fuente de financiamiento para poder concluir esos proyectos. En el comité número 51 de hace 2 días atrás, estuvo el viceministro de Finanzas diciendo, sí, aquí está el compromiso del gobierno nacional para financiar esos proyectos. Entonces, también es importante indicarle a los manavitas de que por mucho de que los periódicos indiquen de que la fuente de financiamiento no va a existir porque, digamos, el Banco Europeo de Inversiones retira 99 millones de dólares de fuente de financiamiento, eso no significa que los proyectos no se vayan a construir. Los proyectos que están aprobados tendrán la fuente de financiamiento directamente del gobierno nacional y o de cualquier otro organismo multilateral que están dispuestos al financiamiento de estos proyectos. Así que, Señor, que eso cree certidumbre ante los manavitas de que estos proyectos finalmente se vayan a hacer y a construir. señor ministro, pero los atrasa más. Porque si hoy algo tiene un financiamiento, y suponiendo, entendemos que lo que usted dice debe ser real, si hoy algo tiene un financiamiento y se pierde, quiere decir que está perdiéndose y que hay que salir a buscar otra línea de financiamiento, lo cual posterga su ejecución en el tiempo. Y es inentendible que tras 6 años, el gobierno del señor Correa, el gobierno del señor Lenín Moreno y el gobierno del señor Lasso no hayan podido solucionar este tema. Y decir que es culpa de otros gobiernos o de otras administraciones es bastante duro escucharlo porque tienen ustedes 1 año y medio en el poder. Mire, Jaime, yo concuerdo parcialmente con lo que usted dice. Lo que pasa es que este tema es un arrastre de 6 años. Diferentes gobiernos, no importa. Pero no lo han podido administraciones. solucionar ustedes en 1 año y medio, señor ministro. No se puede hacer así porque no había información al respecto. Todavía no existe toda la información al respecto. Y en 1 año y medio no lo han podido conseguir esa información, señor ministro. No, vea, en este momento no hay actas ni documentación física de proyectos que se hicieron hace 3 y 4 años atrás. Esa es la verdad. Lo que pasa es que a nadie le gusta decir la verdad. A mí me gusta decir la verdad. Yo no tengo ningún problema en decírsela. Y usted la puede venir y verificar si gusta. El hecho de que no nos guste a los manavistas oír la verdad y que no estemos de acuerdo, eso es otra cosa. Y estoy también de acuerdo en que no estamos de acuerdo en escuchar la verdad. Pero esa es la verdad. La verdad es que en ciertos proyectos y ciertas cosas no existen ni siquiera actas. No hay nada. ¿Entiende? Entonces tenemos que nosotros volver hacia atrás, tratar de rebuscar para poder cuadrar. Señor ministro, usted sí. habla de cerrar la reconstrucción. ¿Se puede hablar de eso? No, yo estoy hablando de cerrar el comité de reconstrucción, que es diferente. Ya, ¿se puede hablar de cerrar el comité de reconstrucción cuando el comité tiene muchas cosas pendientes? Algunas, como estamos viendo, con financiamiento, otras con financiamiento en riesgo y otras que ni siquiera tienen financiamiento. O sea, usted sabrá, porque fue incluso ministro de Vivienda y es manabita y debe estar informado, hay muchas personas que no tienen casas y viven en carpas o que les construyeron una columna y siguen ahí paralizadas esas obras. Ese tema no está solucionado. Hay decenas, creo que son como 18 edificios, no tengo en este instante el dato exacto, solo en Puerto Viejo, que no se han reconstruido, edificios públicos estamos hablando. Hay infraestructura deportiva, como el Coliseo de Rocafuerte, como la Torre de Escalada, coliseos en Puerto Viejo, mucho más que fueron destruidos con el terremoto y no tienen solución. Hay las obras de Pedernales, el alcantarillado se las reventó en el terremoto y eso ni siquiera ha tenido fondos disponibles para construirse en el epicentro del terremoto. Y podríamos hacer una larga lista de cosas que están pendientes. Si hay cosas pendientes, ¿cómo cerrar el comité de reconstrucción, señor ministro? ¿No es irresponsable hablar de eso?
No, irresponsable, mi querido amigo, es seguir pensando en que ese comité que ha estado 6 años tratando de hacer eso y no lo ha hecho, lo va a hacer. Eso es irresponsable y es iluso. ¿Y desde qué Discúlpeme. organismo se impulsaría entonces la reconstrucción, ministro? No, no, mire, escuche, lo que tiene que entender es lo siguiente. Si este comité en 6 años no lo ha podido hacer, tal como usted lo acaba de decir, estoy de acuerdo con usted. Usted me acaba de decir, vea, tenemos esto pendiente, y pues no cierre el comité porque si no, no se va a hacer. ¿Qué le garantiza a usted que un ente que no ha podido hacer esto en los últimos 6 años lo vaya a hacer ahora? No lo va a hacer. Que haya ¿No me gente entiende? Entonces, capaz lo que hay que hacer, funcionar, Jaime, señor lo que hay que ministro. hacer, lo que hay que hacer es algo diferente para que estas obras sí se hagan. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Lo que hicimos nosotros en este gobierno y especialmente en estas últimas 6 semanas, que es fondear, identificar, poner cronogramas responsables y el fondeo necesario de $133 millones de proyectos de reconstrucción para Manabí, que vamos a desembolsar de aquí hasta el día 15 de diciembre, con cronograma. Eso sí puedo hacer yo, ¿ok? Ese es mi trabajo, ¿ok? Y yo puedo dar cuenta sobre eso. En ese El resto de financiamiento cosas estarán tenemos que incluidos cuadrar cuántos de los saldo y hacer 40 proyectos exactamente que lo hablábamos, mismo, Consuelo, ministro. perdóneme, para el próximo año. ¿Para qué? Para que estos proyectos puedan ser incluidos en presupuesto general de Estado con el financiamiento adecuado y se puedan hacer. El comité no le garantiza a usted eso. El comité es un comité coordinador y que aprueba los proyectos, pero ellos no los ejecutan. Ejecutan las diferentes instituciones, incluyendo los gobiernos autónomos centralizados. ¿No es mejor poner a funcionar ese comité, hacerlo funcionar en vez de cerrarlo? No, mi querido Jaime, el comité a usted no le garantiza absolutamente nada, no lo ha hecho en el pasado. Para mí es un ente burocrático adicional, con todo respeto, y yo lo presido, ¿ah? Estoy siendo muy honesto y sincero con los manavitas. El comité es un comité fallido, que en 6 años debemos hacer un mea culpa como ecuatorianos y funcionarios públicos, no ha servido. Porque si no tuviéramos saldos, tuviéramos las obras hechas y la reconstrucción hubiera sucedido en 2 años. Luego de 6, seguimos reclamando lo mismo, tenemos que buscar otra alternativa, otras formas de hacer las cosas. Le reitero, no es que Hacia hay allá que tenemos poner que ir. al Comité de Reconstrucción a funcionar. Digamos, el Ministerio de Obras Públicas cobró un seguro. Perdón, el Ministerio de Agricultura cobró un seguro por el edificio que está afectado en Puerto Viejo. Lo mismo pasó con el BIES y el IES. Y sin embargo, estas entidades no han sido empujadas por el Comité de Reconstrucción para que utilicen esos fondos y para que consigan más fondos para poder terminar la construcción de estos edificios. Si no lo han hecho con un comité de reconstrucción que no funcionó, ¿cómo lo van a hacer sin un comité de reconstrucción? ¿No es mejor que el comité de reconstrucción sí funcione y los empuje y coordine las acciones con todos, con municipios, gobiernos provinciales y ministerios y CERCOC y todas las instituciones para que lo haga? Jaime, ¿qué competencia tiene para empujar? Usted mismo lo acaba de decir. No ha funcionado en los últimos 6 años. El comité, A mí según la ley, es me el encanta la coordinador de estas idea, acciones. Jaime, a mí me encanta la idea romántica que usted tiene de aferrarse a un ente que quizás es la salvación. No lo ha hecho en 6 años. Yo creo que hay que buscar otras alternativas. El gobierno del presidente Guillermo Lazo es un gobierno serio. Señor ministro, pero el comité tiene esa función, no la ha cumplido, pero la ley le otorga esa función. Jaime, yo le agradezco mucho, usted me entrevista, me hace una pregunta, si me deja terminar, yo le agradecería nada más que me deje terminar. Claro, le estoy buscando una precisión, con todo respeto, señor ministro. No, yo le respeto también, pero déjeme terminar una idea por lo menos, porque si no, tiene 7 preguntas y cuando quiere responder una ya va por la 8ª, entonces no sé qué responder. No, lo que estoy haciendo es buscándole una precisión de lo que está diciendo. Adelante. Yo estoy tratando de ser preciso, pero usted no me deja terminar la idea. ¿Ok? Dele, le decía a usted, aquí hay una precisión, se la voy a repetir la 7ª vez. La precisión es la siguiente: en 6 años, un comité de reconstrucción de Manabí no ha podido lograr un objetivo que usted y yo compartimos y estamos de acuerdo el día de hoy. Aquí mi propuesta es, y lo que le he dicho a todos los miembros del comité es, señores, vamos a cumplir ese mandato, vamos a reconstruir Manabí, pero vamos a tener que buscarle una fecha término de que este comité termine su labor y se vire la página. ¿Ok? Cuando se vire la página y estos proyectos, muchos de ellos tendrán que pasar a diferentes ministerios para su ejecución, en ese momento se acabó. En ese momento los proyectos que estuvieron aprobados con la fuente de financiamiento del gobierno, de entes multilaterales, etcétera, será apropiadamente informado a los manavitas y será hasta aquí llega la reconstrucción de Manabí. Yo no puedo responderle por lo que hicieron los gobiernos pasados, si ejecutaron eficiente o no eficientemente los proyectos. Eso tendrá que ir Contraloría, los jueces, quién sabe, no sé quién, ¿no es cierto? Y armar todos los temas legales.
Yo tengo ahorita un mandato que cumplir y eso lo voy a hacer como manabita que soy, ¿okay? Porque me frustra y me interesa de que estas obras lleguen finalmente y beneficien a los manavitas. Usted ha dicho, ministro, que el Comité de Reconstrucción no ha servido. ¿Garantiza entonces usted y el gobierno nacional, la administración actual, de que la reconstrucción se va a concretar, se va a concluir lo que falta? ¿En qué periodo de tiempo? El gobierno del presidente Guillermo Lasso, cuando yo fui posicionado el 5 de julio, el presidente me dijo a mí de que yo tengo que terminar la reconstrucción de Manaví. Eso es una orden y eso es lo que voy a hacer. ¿Okay? ¿Y en qué horizonte de tiempo ustedes se lo plantean? Usted dice que si el comité hubiera funcionado, la reconstrucción hubiera estado lista en 2 años. ¿Ustedes tienen un horizonte de tiempo para hacerlo? No, el comité, si un comité normal, luego de una reconstrucción de un terremoto y de un daño como el que sufrió Manabí en el año 2016, en mi mente, entre proyectos y ejecución, no puede ser más allá de 2 años, 2, 3 años, ¿ok? Hasta que termine la ejecución. Llevamos 6, el doble del tiempo, ¿ok? Entonces, lo que se tiene que hacer es cuadrar estos proyectos para terminarlo. Ahora, yo le puedo decir en este momento de ciertos proyectos, los 133 millones que tenemos prioritarios. Hay otros proyectos ahí que se tienen que cuadrar como número de proyectos y montos asignados. Tenga o no tenga financiamiento, tenemos que buscar el financiamiento por el gobierno, es decir, se van a hacer. Cuando yo tenga ese dato preciso, sea puesto financiado y dado a las diferentes instituciones del Estado para su construcción, yo tendré el cronograma final. Eso lo va a tener de aquí a 30 días máximo, porque yo no quiero que esto ¿Tampoco tienen listo ustedes lo que está priorizado con esos 133 millones que van a desembolsar de aquí a diciembre, como usted lo manifiesta, ministro? ¿Perdón? ¿Los proyectos ya están priorizados? ¿Cuáles son los que se van a financiar con esos 133 millones? Pero claro que sí. ¿Cuáles son? Sí, le voy a dar ciertos datos sobre esos proyectos para que usted los tenga claros. Por ejemplo, de entre los más grandes a los más pequeños, tenemos en Esmeraldas 16 millones de la carretera Quinindela Golondrinas. Tenemos el 5.6 millones de dólares para la vía de acceso a Bahía de Caracas, que es algo que todo el mundo sabe que se necesita terminar. 10.6 millones entre facturas y planillas pendientes de años pasados y reparación de la torre del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta. Eso inclusive ya tiene fecha 6 de diciembre para la terminación de la obra con la extensión del contrato. Tenemos 10.8 millones para reconstrucción de temas eléctricos con CENEL. Tenemos la repotenciación de la unidad educativa Atacama de $758,000. El complejo deportivo San Rafael, $165,000. En el caso de Puerto Viejo, ¿qué se está priorizando? Ya voy para allá, déjeme un ratito. Proyectos coejecutados con el Ministerio de Salud Pública, el Hospital de Bahía, el Hospital Rodríguez Zambrano, el Hospital de Pedernales. Bahía y Rodríguez Zambrano se inauguran en este año. Reconstrucción de Pedernales, perdón, del Hospital de Pedernales, sí vamos a estar para enero o febrero. Hay un monto también para la reconstrucción del Napoleón Dávila en Chone y en obras priorizadas. El monto más grande es 19.4 millones de dólares para la planta de agua potable en la zona alta de Manta. Tenemos 13.9 millones de dólares para la fase 2 del de sistema alcantarillado en el cantón Chone. 7.7 millones de dólares para la expropiación e inicio de obra el proyecto de vivienda de 2.932 viviendas de la donación china, proyecto que cuando yo estaba en vivienda rescaté, porque es un proyecto que se firmó en el año 2016. Tenemos la construcción de las estaciones bomberiles en los cantones Chone, Puerto Viejo, Tosagua, Rocafuerte, Jama, y tenemos otro grupo también, incluyendo 4 en Esmeraldas. Sistema de tratamiento de agua potable fase 2, Cantón Rocafuerte, 467,000. La reconstrucción de la sede municipal de Puerto Viejo en la fase 2, todo el monto y los saldos que tenemos ahí. Reconstrucción de estaciones bomberiles, los cantones Pedernales, Puerto López, Sucre, Flavio Alfaro. Centro Comercial de Puerto Viejo, 10.8 millones de dólares. Ese proyecto, por ejemplo, fue excluido en algún momento en años pasados del listado de reconstrucción de Manabí y nosotros lo incluimos dentro del presupuesto general del Estado de obras para Manabí. Tenemos escuelas en Manabí Los Ríos, el Hospital Verdi Ceballos, la carretera
Manta Coliza, que ya se desembolsó los $4 millones, entre otras cosas. Entonces, todo esto suma $133 millones que pusimos en PowerPoint. Estamos hablando de en el financiamientos tweet por totales ahí. para las obras. ¿Perdón? Estamos hablando de financiamiento total para las obras, no financiamientos parciales. Yo le estoy hablando de presupuesto, de este año para reconstrucción en Manabí. Parte de eso ya está devengado, parte de eso está en ejecución y el resto se va a ejecutar y a desembolsar hasta el día 15 de diciembre de este año. Okay, Esos son $133 millones que entran a la reactivación económica y a la generación de empleo en Manabí. Esto no es que voy a financiar, no, esto es plata que va a entrar en el flujo en Manabí. Ministro, sin embargo, algunos de estos valores son insuficientes. Por ejemplo, solo para citar un ejemplo, porque si entramos a cada uno nos vamos a extender. La Manta Coliza dice, si no me equivoco, si no escuché mal, $4 millones aproximadamente. Sabemos que con esos 4 millones no se va a terminar lo que falta. Jaime, estoy hablando del presupuesto de aquí hasta diciembre 31. Usted sabe que Está la Manta claro. Coliza, los 4 millones, un acuerdo con el gobierno autónomo centralizado de Manta, dineros que fueron girados el día 15 de junio, que los recibió el gobierno autónomo descentralizado de Manta el día 22 de junio. Ya su primer proceso de contratación se le cayó, lo tuvo que hacer de nuevo. La fecha de adjudicación va a estar para el 12 de septiembre y de ahí comenzarán a reparar esos puentes. Con eso quedan arreglados los puentes, que son el problema en este momento y que causan estos accidentes. El único puente que no se va a construir con eso es el de San Juan, en ese cruce con esa vía grande en San Juan. Ese va a quedar sin construir. Luego de esto, usted bien sabe, fue comunicado, esta vía este anillo vial de la Manta Coliza se va a juntar con el proyecto de la Manta Quevedo para un proceso de concesión que en el año que viene, dentro de nuestro ministerio, tenemos 3 procesos de concesión que vamos a culminar. Manta Quevedo, Montecristi La Cadena y La Loja Catamayo. Este es nuestro plan estratégico, ¿no? Lo que quería preguntarle es, a ver, eso que está presupuestado y que se va a desembolsar hasta diciembre, lo que falte para las siguientes obras, por eso decía, solamente vamos a hablar de un ejemplo, ¿se va a conseguir, se va a financiar? ¿Usted asegura que va a ser así o simplemente hasta donde se llegue con ese presupuesto? No, le acabo de decir a usted de que esa vía, con ese anillo vial, se va a incluir dentro de la concesión de la Manta Quevedo, que es un proyecto emblemático y importantísimo para la ciudad, perdón, para la provincia. El momento que usted conecta con 4 carriles, Manta con Quevedo, 193 kilómetros, usted puede traer todo el agro de la zona norte de la provincia de Los Ríos hacia el puerto de Manta. Transforma la economía de la provincia. Esperemos hablar de eso en breve, ojalá nos alcance el tiempo. A ver, ¿y qué pasa con los proyectos que no están dentro de esto y de qué hemos hablado? A ver, hablábamos de solo en Puerto Viejo 18 edificios que tienen problemas, unos caídos totalmente, otros que ni siquiera se sabe si hay que terminar de tumbarlos o hay que rehabilitarlos, como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación. En fin, ¿qué va a pasar con todo eso que no tiene ahora ni línea de financiamiento ni está definido en su totalidad? ¿Cómo se va a solucionar eso? Sí, Y repito, Jaime, solo estoy citando un ejemplo porque podríamos hablar de Pedernales, de su alcantarillado, en fin, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Jaime, sí, mira, aquí hay que precisar algo, ¿no? Y esperemos que los manavitas entiendan esta parte. El listado de proyectos aprobados de la reconstrucción es un listado y un presupuesto fijo. Esto no lo hizo el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esto se hizo en gobiernos anteriores. Ese listado es el listado de los proyectos que se van a hacer y que cuentan con el financiamiento. No se puede añadir uno más, tampoco se puede quitar y tampoco se puede cambiar. Eso es uno de los limitantes. ¿Okay? Sí, señor ministro, está claro. Perdón, déjeme terminar. Hemos tratado de ver si puedo, que no se va a hacer o que durante los 6 años, como se demoró todo este proceso, muchos gobiernos autónomos centralizados dijeron, yo ya no espero y hago mi obra. Entonces ese proyecto que estaba por hacerse con fondos, que no se hizo con fondos de la reconstrucción, pues algún gobierno autónomo lo hizo y se acabó. Pues eso, tan sencillo como una casa de un damnificado que nunca fue atendido. Yo me encontré con algunos de ellos que dijeron, bueno, yo ya arreglé mi casa, pero claro, está esperando 6 años, ¿no es cierto? Entonces, pero los proyectos son esos. Cada cambio que se tenga que hacer para poder incluir un proyecto, se tiene que tratar en el comité de la reconstrucción. Por ejemplo, le doy el dato. El proyecto inicial de la planta de tratamiento de agua potable tuvo unos reparos por el Banco Europeo de Inversiones. ¿Por qué? Porque los estudios
el banco dijo, no, estos estudios están hechos como para que gane uno solo. Tenemos que hacer nuevos estudios. Y se demoró eso. Entonces, consecuentemente, ese proyecto que era de 16 millones de dólares se incrementó a 19 millones de dólares por ABC motivos, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros, en la próxima sesión número 52, con el comité, presentar este proyecto y decir, señores, esto se ha incrementado por esta razón, informe legal, informe técnico, etcétera, para que el comité lo apruebe. En el momento en que el comité lo apruebe, nosotros tenemos que girar 19 millones de dólares al gobierno autónomo descentralizado de Manta y decirle, señor, contrate su planta de agua potable. Eso tiene que pasar en los próximos meses. Señor ministro, pero en campaña el presidente de la República fue consultado por quien está conversando con usted sobre estos casos. Y él dijo claramente, ofreció a Manaví que lo que no estaba incluido en la programación, que lo que no estaba presupuestado, el gobierno de Guillermo Lasso, cuando llegara al poder, se comprometía a buscar los financiamientos y ejecutarlos. Es decir, todas estas cosas ¿van a quedar en el olvido o se va a cumplir, señor ministro? Le acabo de decir que una cosa son los proyectos fijos que están en la reconstrucción, ¿no? Y que esos pueden incluir todos estos edificios que usted me está diciendo. Pero, por ejemplo, le voy a dar, concentrémonos en uno para que este simplifica quizás el resto. Bloques multifamiliares de Puerto Viejo y de Manta. 536 familias que perdieron sus hogares. Bloques mixtos que tenían ahí como dueños las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas. Entonces, estos bloques, esos son los bloques, así es. Yo me he reunido con estas familias. Por ejemplo, este proyecto, aunque ha recibido o ellos han hecho estudios y el Ministerio de Desarrollo de Vivienda lo ha recibido y ha tenido firmas de sellos de recepción, ese proyecto, por ejemplo, no está incluido dentro de los proyectos de la reconstrucción, consecuentemente no tiene fuente de financiamiento, ¿sí? Pero existe el compromiso, no solamente este ministro, sino el presidente de la República, de buscarle una solución a esto de aquí. Y así podrán ir saliendo otros proyectos adicionales que el presidente se ha comprometido, y eso es lo que tenemos que hacer, arquear todos estos proyectos, tanto los que están dentro de ese listado, para sanear y informar y poder cerrar, y los otros seguir atendiendo, porque el presidente lo ha dicho, nosotros vamos a virar la página de la reconstrucción de Manaví y cumplir con los manavistas. Yo Ministro, solamente una puntualización en cuanto a las líneas de financiamiento que hay. ¿Los fondos BEI están realmente en riesgo, como lo ha manifestado el alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova? En los fondos BEI, el dato que tengo es de un monto alrededor de 175 millones de dólares. De esos 75 tenemos para utilizar en los proyectos de aquí hasta diciembre como fuente de financiamiento, ¿ok? Parte de nuestro techo presupuestario. Los otros 99 millones de dólares, el Banco Europeo de Inversiones dice, yo ya no puedo esperar más. Y no puedo esperar más porque ya se acabó el tiempo, son proyectos de hace 3, 4, 5 años. ¿Y por qué no se puede esperar más? Porque es que los proyectos que estuvieron presentados en algún momento y que no, por haber motivo, no se terminaron de procesar, van a requerir nuevos estudios. Si se requieren nuevos estudios, otra vez se dilata el tiempo, tal como lo dijo Jaime. Entonces, ellos han dicho, nosotros vamos a retirar estos 99 millones de dólares. Y nosotros tenemos que buscar con el gobierno nacional y el compromiso de finanzas, fuente de financiamiento para esos 99 millones de dólares. Y no es tan difícil, Jaime, en la búsqueda de esta fuente de financiamiento, porque hay líneas preasignadas, especialmente emergentes para este tipo de proyectos, dado el caso de que ciertos estudios existen. Aquí la clave es el proceso o la gestión de la creación de estos estudios. Siempre ha existido una falla, y hay que hacer mea culpa a todo el mundo, ¿no?, de que los proyectos no han sido adecuadamente presentados por los gobiernos autónomos centralizados, por un lado. Y por otro lado, mal procesados, detenidos por la burocracia de gobiernos anteriores. Entonces, cuando ya se presentaban, los bancos ponían objeciones, pero ya el tiempo había transcurrido. Entonces, vuelva y haga el proyecto de nuevo. Y usted pregunta, esta ha sido la tónica en los últimos 6 años. Y quien tenía que poner orden y coordinar esto era el Comité de la Reconstrucción a través de su gerente o el secretario, etcétera, pero tampoco se hizo. Por eso que le decía que este ente burocrático lo que hace es que detiene estas actividades más que las mejora. Quizás el enfoque hubiera sido diferente y ya estuviéramos nosotros hablando de la construcción del nuevo Manaví y no de la reconstrucción de Manaví 6 años después. ¿Y qué pasa con los fondos del Exim Bank, que también hay proyectos aprobados? Nosotros no tenemos con el Exim Bank ningún inconveniente. Esos son proyectos que están en marcha desde
desde ahí están los hospitales, etcétera, en eso no tenemos ningún inconveniente. Con fondos LIFE de Europa no reembolsables se iba a financiar la construcción de unidades educativas, entre ellas el Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías. Esto en Puerto Viejo, ministro. Que estaba todo listo para la licitación, y si los recursos están garantizados, si hay un convenio firmado, ¿por qué se paraliza el proceso? Jaime, son muchos proyectos, cientos de proyectos. Entiendo que el fondo BEI es 99 millones de dólares, lo único que el banco estaría retirando como línea, y nosotros tenemos que reemplazar eso y no hay ningún problema en hacerlo porque los proyectos se van a hacer. Los otros fondos, las otras líneas de financiamiento, no he tenido ningún reporte de que se vayan a retirar, consecuentemente estarían ahí. Ese proyecto en específico no lo tengo en el radar, soy muy sincero y te podría dar los datos. Yo lo tengo en el radar, te lo puedo decir, pero ese no lo tengo. Te lo puedo dar sí. O enviarte información adicional a la brevedad. Es momento de hacer una pausa comercial, pero enseguida regresamos para continuar dialogando con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera.